han intentado montarme trabajos. Pero como yo soy un ser que repele estas cosas y tengo muchas protecciones, por lo general le caen estas Ujú. sombras a personas que están a mi alrededor. Y yo, bueno. No me gusta ese paranormal, esas Ah, así, por ejemplo, esa REC, creo que se llama, que es la cámara, porque siento que me va a pasar a mí, found footage que que le empiezo a llaman. tener pesadillas. Ajá, esas no No, me esa no gustan. gusta. Pero sí es la masacre de Texas me encanta, Oh, porque eso no me va a pasar a mí. Yo no bueno. voy a ir a Estados Unidos, no tengo visa. Vamos a contar algunas historias de terror. Eh, Trabajo en una oficina de enfermería y trabajo con más personas. Y un día yo fui la primera en llegar y estaba sentada en el escritorio, pues llenando unas guías en la computadora. Cuando de repente siento como alguien detrás de mí, pero la puerta de la oficina la tenía al frente. mm, Entonces sabía que no había nadie detrás de mí. Pero bueno, ni siquiera sentí miedo y seguí con mi trabajo. Cuando miro al cubículo de al lado, que es de mi jefa, y la mitad es como pared y la mitad es como vidrio, sí. veo como si hubiese alguien ahí sentado. O sea, Oh, como una cabeza un poco. ujú, Entonces pensé como que, bueno, será como la silla, como el espaldar de la silla, sí, que parece que hay alguien ahí. Pero o sea, el ambiente se sentía pesado como si algo estuviese ahí, o sea, mm, no sé. Entonces, pensé que todo era producto de mi imaginación y bueno, yo seguía sola en la oficina. Luego me doy cuenta de que en la oficina había como unas máquinas sumadoras eléctricas, ¿sabes? Que las enchufas y pues se hacen sumas ahí, son como muy antiguas de oficinas muy viejas. Y siempre que se necesitaban, pues se enchufaban, se usaban y se guardaban de nuevo. Entonces, mi sorpresa es que primero tocan la puerta y yo le digo adelante y nadie entra. Y vuelven a tocar y yo le vuelvo a decir adelante y nadie entra. Entonces yo salgo rápido al pasillo como a ver qué pasa y el pasillo era largo, o sea, imposible que alguien se haya ido. ok. O sea, y no había nadie. Entonces me quedo como, ok. Y ahí me doy cuenta de que las sumadoras de repente están funcionando y están haciendo sumas, o sea, Ok. están. Y cuando las reviso, no están enchufadas, no son de batería, no tienen absolutamente nada. Entonces, pues ahí pues sí, ya me puse muy nerviosa y empecé a rezar, aunque tú dices que no se puede rezar. Eh, pero pues dicen que ese edificio es muy antiguo y que el personal que trabajó ahí y no está en este plano, pues se quedó ahí, como que siguen Ah, trabajando, como que se así. oyen las enfermeras en los tacones así como antes. Es más, la gente que trabaja de noche, como los vigilantes y eso, saben miles de historias de que van a pasar. Eso fue algo que me contaron. Qué nervios eso, no me gusta, no me gusta esa presencia, no me gusta. Mm, Y de paso que fue como en un hospital, ¿cierto? Algo y así. me encanta esas cosas que te digo, de que cuando tú ves que esto no tiene lógica, ¿cómo esto está funcionando si esto no está enchufado? No. Y Lo sabes, de la puerta, oí un eco, claro. pero las máquinas. Y además que la energía, uno siente cuando Ujú. algo está mal o está un poco Y en off. esa clase de lugares, como un hospital muy viejo, un ministerio muy viejo, un museo, hay historias horribles. Sí, es como que, como Ujú, me imagino yo que tantas personas vivieron en esos lugares, como que es inevitable que esa energía no transcurra el tiempo y todavía siga ahí. Sobre ujú, todo los hospitales que son como viejos, tantas cosas que ocurrieron, me imagino yo en algún momento, no. Qué nervios. ujú, Por eso no me gustan los hospitales. ujú. O water break. Espérame, para yo también bebe agua. ¿Tú no tomas alcohol? Mm-mm, no me Yo gusta. tampoco, aquí somos una gente. Ay, somos aburridos, de Aburrido. Sí, yo verdad. también digo lo mismo siempre, porque uno es tan Demasiado. aburrido. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la quinta historia. Esto ocurrió a alguien
que también tenía poco tiempo de haber iniciado como su vida en una casa grande, muy grande. En esta casa no era de las viejas, porque tú sabes que también las casas viejas en ocasiones también ocurren como cosas paranormales. Yo Ujú. creo que por lo mismo de que cuando se habita mucho un lugar, esas energías como que quedan ahí. Esta casa era, ponte tú que tenía como unos 30 años de haber sido construida, que está como entre medio, como que no tiene mucha edad y Ujú. bueno, está ahí. No ha muerto tanta gente No ha muerto todavía. tanta gente, no se han tramado tantas personas allá adentro. Mm. Entonces, en esta casa le dicen a esta persona de que había un tesoro. Este tesoro, por lo general, Unas morocotas. eso, no sé por qué en Venezuela las morocotas o Oro. sí, oro, que eran tipo monedas grandes, siempre Ujú. son como un hilo conductor de muchas historias paranormales. Y en este caso ocurre lo mismo. Supuestamente había un tesoro escondido en la casa, en el patio de la casa, donde había muchas morocotas. Varias personas, en ocasiones anteriores, Ujú. inquilinos anteriores, habían intentado encontrarlo. Esta persona que se había mudado... Pero dicen que está destinado para alguien, se lo Exacto, dejan para alguien y tú no lo puedes encontrar. exactamente. Entonces, esta persona, un día, en un toque de esquizofrenia, intentó buscarlo, pero lo buscó con el equipamiento ideal, ¿sabes? Como este detector Por de metal, todas. sí, un detector como de metales, hasta que encontró algo que podría indicar de que quizás estaba abajo. Entonces le dijo un amigo que lo fuera a visitar un día y que le ayudara a buscar esto. Y este amigo como que también no tiene buen juicio y dijo, ok, vamos. Ay, pero yo no le diría a nadie porque no quiero compartir mis morocotas. Bueno, pero tú sabes que tienes que escarbar mucho. Y si escarbas, No, yo lo hago sola. como que no, la avaricia lo puedo. Arra, arra, arra. Y bueno, esta persona junto a sus amigos se dedicaron como a escarbar. Hubo varios intentos falsos. Entonces, en ese día como que se dieron por vencidos y le dijeron, ¿sabes qué? Intent- Era un sábado y dijeron, vamos a intentar mañana domingo, quizás tenemos mayor suerte. Pasó un día, todo transcurrió normal. Eh, Al día siguiente intentaron en otro sitio que supuestamente tenía como que más señal. Mm. Ahí fue poco lo que escarbaron, pero tú sabes que cuando uno escarba y se encuentra como con una capa que está más fuerte, uno siente el... Hay algo. Sí. Ajá. Entonces sintieron el... Y al momento que sintieron el... Alguien llamó a la puerta Mu- y fue muy, muy insistente. Entonces, Como no, 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 no. exacto, como que parando, tuvieron que parar, Ajá. porque fue muy insistente, fue al punto de que pensaban que iba a romper un vidrio de la puerta. Los dos se Mm. apresuraron a la puerta y cuando fueron, no había nadie. El típico, no había nadie. Y cuando volvieron no encontraron el lugar. Cuando volvieron en el mismo lugar a volver a escarbar, ese no hubo nada, Ya no no había existía. ningún tipo de contacto. Era más tierra y más tierra. Y yo, Como que no era para ellos, o no sé. evidentemente ese tesoro no era para ellos. ¿Sabes qué? Tengo una historia que no es mi historia, pero que quiero complementar porque es igual, o sea, es parecido a lo tuyo. Eh, yo, o sea, mi familia tenía una vecina que pues vivían en la casa de su mamá, la casa familiar de la madre, y cuando la mamá murió vendieron la casa, pero mi hermana tuvo un sueño que la señora le decía como que, ay, dile que dejamos los morocotas no sé dónde, algo así. Y entonces ella le dijo, Ok. y ella como que, ay, yo no me voy a poner a buscar eso, o sea, es un sueño y ya. Los que compraron la casa las encontraron. Dios, no puede ser. Sí. ¿Y el dinero? Entonces, Quedó, quedó seca. hasta mi hermana quedó como yo hubiese ido y buscaba De eso. Pero bola. fue como un sueño así como... Random.
Es Sí. que no sé, Bárbara, porque tú dices ya, si ocurre, genial, tienes plata. Ujú. Pero si cuando vas y no es lo que te prometieron, ¿sabes? Y no es lo que pudo haber sido bueno, Claro, tampoco te vas a poner toda tu vida a buscar un tesoro que ni sabes si existe. no solo eso, sino que si te encuentras como con una maldición o una verga rara, Ay, sí, sí, es ¿me algo entiendes? malo. Exacto, porque muchas veces tú sabes que estas cosas ocurren y tú no sabes qué es lo que está del otro lado, tú no sabes con qué intenciones estas Y presencias te dicen. yo una vez vi un programa que era que trataba como de que si no era para ti, No insistas entonces ajá, no, no, después te va, o sea, como esa persona te va a perseguir, ¿cómo se llama? Como a perseguir porque sí, no, no es tuyo, es a para otra penar. persona. Esa es la palabra, ¿cierto? A Ay, penar, no, sí. ajá. Y, no, no, thank No, qué you. miedo. No, está bien. Estamos bien así, trabajaremos duro y saldremos de... Honradamente. Yo también tengo un cuento en el campo de alguien, y ese lo quería contar porque lo que hablamos son cosas que pasan mucho en las zonas donde somos nosotros y todas esas cosas, como cuentos del llano y del campo. Alguien dice que cuando era niño, pues se solía quedar en la casa de su tía y él no sentía ninguna vibra rara en la casa de su tía, pero sí notaba que su tía siempre como que cuidaba mucho a la prima, que no se fuera mucho a la parte de atrás, que las cortinas siempre estuvieran tapadas, que cosas así, pero como que nunca le tomó importancia. Y hubo un día que sus papás los dejaron solos, como a él con la hermana y los primos, y salieron a hacer algunas compras y se quedaron así ellos jugando y todo eso. Entonces cuando terminaron de jugar tenían algo de hambre y la prima mayor les dijo, y si nos vamos como más allá a ver como naranjas y agarrar frutas y eso? Y al principio pues a él le daba como cosa porque andaban con la hermanita y eso, pero pues al final aceptaron, igual son niños. Y incluso cuando los papás le dijeron como que no salieran de la finca o de la granja, o sea, Ok. no, no sé cómo se le diga en otra parte. Al final fueron y bueno, había como mucha vegetación, muchos animales y todo eso, o sea, una parte ya botada, o sea, ya no era la propia finca, sino más allá. Y había algo que se solía decir, que era que siempre rondaba un señor como alto, con un sombrero y que tenía una mirada muy particular, como esos cuentos de que, ay, por allá siempre anda un señor, ¿qué Sí, tal? sí. Esas historias. Pero que a veces como que el señor ni siquiera lo lograban ver bien y se veía como una silueta negra y así. Mm, Y bueno, él había oído esos rumores y le daba un poquito de miedo y respeto, pero bueno, entonces luego cuando estaban por ahí sentían como que si alguien los siguiera con la mirada, pero no le decía nada a la hermanita porque le daba como cosa que se asustara y tampoco a los primos. Entonces ya como a las 6 se regresaron y cuando estaban regresando, de repente la prima les dice, corran, corran, corran. Y cuando ellos ven, se dan cuenta de que detrás venía el señor corriendo detrás de ellos y todos empezaron a correr, incluso la hermanita como que ya no podía, o sea, a veces los niños más nadie la pequeños pues cargó. no, la jaló como pudo, entonces, y todos corrieron, pero, o sea, dice que lo único que logró fue como que voltear y ver que sí era el señor del sombrero, o sea, y cuando llegaron, o sea, llegaron hacia la finca otra vez y ya estaban los padres y todos estaban como que comiendo normal y lo que más raro le pareció es que nadie les preguntó como que dónde estaban, qué pasó, nada. Ellos llegaron como desesperados, no podían respirar ni nada y nadie les dijo nada. Entonces, como que quizás sea algo familiar de que en algún punto iban a ver eso, Sí, ¿sabes? sí, sí. Pues no sé, me Y gustó esa y este y no señor saben nunca nunca. lo volvieron a ver. Como que era alguien que se decía que se veía por esas fincas, pues, pero Ah. no. Ujú. Entonces, capaz cuando los padres los vieron así desesperados, dijeron como que ya fue su bautizo, ya vieron al Señor. Actually. Bárbara, ¿qué sabes tú acerca de los juicios de Salem? Am, de ese tiempo en el que como que murieron muchas brujas y todo eso.
Sí, pero de hecho hay mucho más detrás de eso que ocurrió en ese tiempo. Y te puedo decir, los juicios de Salem fueron una serie de procesos judiciales que se realizaron entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Uno normalmente Hace un año. pensaría, sí, uno normalmente pensaría que fue mucho tiempo, pero resulta que fue un año. Y fue una experiencia en ese momento para la gente como muy transformativa y que todavía se sigue hablando de ellos. Y solo ocurrió en un año, lo cual es súper loco. Sí, Qué loco, porque en realidad como que en la historia suena como que fue algo de que estuvieron cazando sí, un por siglo. siglos. Sí, pero fue un año. Y al parecer esto ¿Qué? ocurrió de forma tan estruendosa que la gente todavía, como digo, habla de ellos. ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en localidades de Massachusetts, en, en el pueblo de Salem, que ahora no se llama así. Ujú. Tengo entendido que se llama Danvers. Le cambiaron el nombre y es el epicentro donde todo Ay, esto no. ocurrió. Eh, y fue una colonia de Nueva Inglaterra, una colonia puritana y profundamente religiosa y temerosa de la brujería. Y bueno, en ese momento la brujería era una amenaza real. Que todo, como que todo el tema se dio para que esto ocurriera. ¿Y Sí, por qué la juzgaban? O sea, ¿por hacer qué? mira, ¿Era realmente brujería? bueno, a veces sí y a veces no. Y todo comenzó cuando se trataba de varias niñas y jóvenes, incluyendo entre ellas como que dos figuras prominentes que son Betty Paris y Abigail Williams, comenzaron a presentar comportamientos extraños y como convulsiones. Y la gente, a no hallar como una explicación médica, los líderes religiosos de la colonia eh, empezaron a decir, no, están poseídas, es por brujería. Y a esas dos niñas Mm. las acusaron bueno, a esas niñas las acusaron en ese pueblo de ser brujas. Y ahí como que fue donde empezó todo. Pero al final probablemente era, no sé, esquizofrenia, una Era cosa así. esquizofrenia o tenían parásitos, qué sé yo. Convulsiones. Sí, pudo haber sido cualquier cosa, Sí. pero la gente concluyó que era brujería. Brujería. Sí, witch, witch, así como el capítulo de Los Simpsons, me parece que hay algo así relacionado. Entonces, mira, como en resumen, Qué en loco. total fueron alrededor de unas 200 personas que fueron acusadas Mm. de ser brujería. Bueno, y para acusarlas y para tener un juicio, se crearon algunos tribunales especiales, como el tribunal de Oyer and Terminer, para juzgar como estos casos específicos. También se aceptaron pruebas espectrales, como testimonios de víctimas que aseguraban ver como el espíritu de estas personas. Yo lo vi. I saw her, la vi, la vi. Sí. Me Entonces, pasó. entonces lo triste de esto que muchas personas confesaron Mm. de manera falsa. Ah, obvio. Sí, También lo dices a alguien que te cae mal. sí. Entonces, Esa bicha es una bruja. exactamente. Entonces, en esta época, como había una histeria colectiva, esto obviamente se desarrolló y concluyó en muchos conflictos sociales, donde había rivalidades entre vecinos, disputas económicas, y obviamente como uno de los temas más importantes que afectaban a las mujeres era la misoginia, porque la parte central Como de... hasta el día de hoy. Sí, muy diferente, ¿qué tal? La parte central y Mm. las acusadas principales eran mujeres. Y Mm. bueno, el resultado de todo esto, de todo este año de caos, un poquito más de un año de caos, fueron 19 personas ejecutadas en la horca, de las cuales Mm. sí, de las cuales esas 19, en ese número entraron 14 mujeres y 5 hombres, sí, porque también habían hombres. Eh, una persona en específico, Giles Corey se llamaba, fue Mm. aplastada hasta morir por negarse a declarar. O sea, era una persona que no quería decir que sí o Wow. no, y bueno, ¡pum! Le pasó esto. Pero es que obvio, o sea, si no, ¿cómo vas a decir que sí? Sí, pues mira, Ay, igual qué era loco.
un proceso medio complicado por muchas aristas, como ya lo vimos, y muchas personas fueron canceladas en condiciones, encarceladas, perdón, en condiciones inhumanas y algunas murieron en prisión por lo mismo. Bueno, Mm. y bueno, en 1963 el gobernador William Phips, presionado por líderes religiosos más moderados como Increase Mather, disolvió el tribunal este que causó tanto caos y prohibió las pruebas espectrales que eran estos testimonios. Entonces, ahí como que murió. Gracias a él. Sí, murió gracias a él. Y en 1702 los juicios fueron declarados ilegales. En 1711 el gobierno de Massachusetts indemnizó a familias de los condenados y en 1957 el Estado rehabilitó oficialmente los últimos acusados. Entonces, sí, hay como que toda esta cosa que pasó en poco más de un año, esta histeria colectiva, este fanatismo religioso, estos fallos judiciales, todas, todo resultó como tener repercusiones muchos años después. Y bueno, esta información fue sacada de Salem Witch Museum, que es un museo actual. ChatGPT, adivina ahí. Grok. Creo que es un museo que existe en la actualidad y cobran como $19 por el tour. Entonces, Ay, sí, quiero ir. Ah, pero es en sí, Estados es en Unidos. Estados Unidos, Bueno, lo mismo. denegada, Mm. denegada, pero sí, es muy loco enterarse que los juicios de Salem y tanto misticismo y tanta serie y tanta cultura pop que ha salido de ahí, nada más ocurrió en un año. Pues sí, Sí, qué loco. Bueno, aprendimos eso. Más nada. más Un nada. día más cultos que ayer. Lo más fuerte que me pasó fue cuando tenía 17 años, porque hubo un par de ocasiones donde vi una chica como de unos 12 años con un vestido blanco, tipo así como de comunión. Porque él Y a siempre el una blanco. ¿Qué señora, ocurre con el blanco? sí, sí, o sea, siempre están vestidos, o sea, no sé, pues, ¿será que mucha gente muere en ese momento? ¿O fue el momento más especial de su vida y por eso pues es su outfit de muerto? Yo creo que es el dress No code sé. para ir al más allá. Ujú. Y bueno, y también veía a una señora de unos 60 o 70 años. Entonces resulta que una vez mientras dormía, a la mañana temprano se sentó al borde de mi cama, esta muchacha que yo pensé que era mi hermana menor, Ujú. y me estaba sacando conversación. O sea, incluso yo le respondí ahí media dormida hasta que se fue. Y me pareció como un poco extraño de que fue como tan temprano a hablarme, o sea, se metió a mi cuarto ahí a hablarme, entonces después yo le pregunté como que, ¿y ¿Por qué? por qué fuiste tan temprano? Y ella me dijo, no, yo no fui a tu cuarto, si yo me acabo de despertar. Y yo, Ok. Entonces pensé como que, o sea, sabes que a veces dicen como que cuando tú estás entre dormido y despierto es como estás en un momento en el que estás entre ambos planos y Sí, pueden pasar cosas, o sí. sea, capaz lo que tú ves, tú estás viendo algo de otro plano mientras estás medio dormido. Pero después hubo otra ocasión en la que me quedé en mi cuarto a oscuras hablando por teléfono con mi novio y era una noche así como de tormenta y estábamos hablando. Y cuando corté la llamada me quedé escuchando la lluvia, me relajé y me dormí y en ese momento me volvió a pasar lo mismo, pero Mm. esta vez con la señora. Y sentía que me estaba hablando con ella y todo bien y o sea, pero era como entre dormida y despierta, o sea, me preguntaba cómo estaba, me daba consejos y todo y a lo lejos escuchaba como la llamada entrante y era que la llamada con el novio, o sea, se había caído y no, como que no pude entrar en mí hasta que mi mamá llegó molesta y me empezó a decir como que, ¿por qué no estás contestando el teléfono? ¿Qué pasa? Y ahí volví en sí y fue como que entre ese estar medio dormida, o sea, Sí. hubo esta conversación con la señora y bueno, y ahí me quedé paralizada y porque era como que la señora seguía ahí, pero a la vez el teléfono estaba sonando en la realidad, o sea, también una historia como lo que me pasó con mi amiga, pero esto fue algo que alguien contó. Qué nervios. ¿Por qué también el agua es como un conductor en común con muchas historias? El El agua, agua. sí, el agua a ¿Y veces, quién habló de agua? la lluvia.
Ah, y yo dije, y que aquí no había río. Sí, pues la lluvia. Sí, sí, ah, Sí, claro. igual Y además inclusive, que todo lo aterrador es lloviendo, o sea, sí, algo pasa con el agua y los cuerpos de agua, como creo que los solo esta ríos. película, Midsommar, es Ah, alegre sí, y a la vez es extraña, pero bueno, es como de culto, ¿no? sí es de No culto, es sí. realmente... Vamos a empezar entonces con la sexta historia. Mi casa tiene unos 66 años, es algo vieja. Cuando tenía 16 años, empecé a escuchar y ver cosas. Y aunque muchos me decían que estaba un poco paranoico, yo sé muy bien lo que vi esa mañana. Siempre me he levantado temprano para ir a la escuela, aproximadamente como las 6 a.m. Pero ese día me desperté incluso antes. No sé por qué, dormía solo en ese momento. Me estaba por levantar cuando escuché una voz que me decía, estoy abajo, pero así como un tono fuerte. Segundos después se escucharon unos gritos horribles, así como desgarradores. Me dio tanto miedo que mi instinto fue empezar a gritar y como en ese momento mi mamá subió a mi pieza, entró corriendo y me encontró en un rincón llorando, temblando. Era una escena bastante fuerte. Le dije que en ese momento que había visto a nuestra vecina en mi cuarto y no la vi de forma amigable o normal, sino que la vi arrancándose los ojos. Sí. Igual la vecina era alcohólica, pero nunca a un punto tal de tener un ataque de Eso no tiene esquizofrenia. nada que ver con que se arrancara los ojos. Nada que ver. Entonces yo no creo que era una mala persona. Esa misma noche volví a escuchar los gritos, los mismos, y no pude dormir. Wow. Inclusive yo creo que empeoraron a las 3 de la mañana, porque no sé si tú sabes, pero las 3 de la mañana siempre es como la hora paranormal, la hora spooky. Cuando se abren los portales. Sí, entonces, bueno, hasta el sol de hoy, como que yo, en mi vida personal, muchas veces me despierto a las 3 de la mañana. No sé por qué. Ok, entonces al día siguiente, cerca de las 5 de la tarde, la policía tocó a nuestra puerta. Y obviamente no es una buena señal que la policía toque tu puerta. Tú dices, ¿qué pasó? En ese momento nos preguntaron si sabíamos algo de la vecina, de esa misma vecina. Mi mamá obviamente les dijo que no, y uno de los policías le respondió que la vecina se había ahorcado esa mañana. Sí, yo me quedé helado, como que Pero, o sea, esa mañana sí, no fueron los gritos de los días anteriores, no, fue como una premonición. yo creo que sí, en ese momento era algo que no había ocurrido, pero estaba próximo a suceder. Entonces ahí le dije a mi mamá, pero ¿cómo? ¿Cómo que murió? Sí, recuerdo que esta misma semana hablé con ella y me dio unos caramelos y bueno, fue un poco como una coincidencia muy extraña y más tarde supimos que en esa misma casa ya habían ocurrido cosas similares antes, desapariciones, muertes extrañas. Entonces, bueno, hasta el día de hoy Porque siempre en ese lugar pasa. pasa, Bueno, lo que, como lo otro que contaste, que te sí, pasó a ti, ¿no? sí que se concentra. Esto fue una historia que te mandaron. Esto fue una historia que me mandaron, entonces, bueno, eso yo creo que esa visión fue una advertencia, pero bueno, algo sigue viviendo en esa casa. Y pues ahora necesitamos que para el siguiente episodio la gente nos envíe cosas que le pasaron a ellos Sí, por favor, cuéntenos qué tal, y cómo, que contemos sus historias. exacto, sus experiencias, cómo les fue, qué sintieron en ese momento, porque bueno, sabemos que hay muchas historias Ujú. spooky alrededor del mundo. Todo lo que no tiene explicación, que nadie te cree y cosas así, sobre todo cuando ya estás grande, porque cuando estás niño, pues puedes decir que quizás fue la imaginación, pero sobre todo cuando ya estás grande, yo he escuchado, o sea, a veces veo como en TikTok o cosas así, que pasan muchas cosas en el metro, en lugares así. Creo que el metro de De México es noche, muy embrujado.
¿De noche? Pues sí, me imagino, aunque el metro da miedo a cualquier hora. A mí me da miedo de noche porque hay secciones donde son oscuras, a veces se va la luz en los vagones, Ah, entonces... ok, ok. Pero tengo entendido que, y que en México, o sea, quiero que alguien cuente eso, alguien mexicano, necesito que vea este video y cuente eso de que en México hay una estación que dicen que está embrujada. Y no es en la que pasan cosas turbias y legales, sino que de verdad paranormales. Porque hay otra. Eso no- Son otra cosa, es diferente. Sí. Pues no sé si esta noche podré dormir con... En este momento precisamente son las 3 de la mañana. ¡Ah! Tengo que ver si voy a poder dormir The Witching después de Hour. todas estas historias, de todo lo que dije. Pero pues sí, ya tengo mucho sueño. Igual el sueño me ganará. Y no sé qué vas a hacer tú. Mientras tú intentas dormir, yo voy a intentar comer, porque aquí son las 3 de la tarde y yo necesito comer. Y como comprenderás, ya como que estamos hablando mucho, así que yo me voy. Ah, nervios porque uno no es actor. ¡Ja! ¡Ja! I'm acting. ¿Tú has visto eso? De Drag Race. Drag Race. No sé, pero lo voy a dejar Ok. en la intro.